Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver los conflictos de jurisdicción y los conflictos y cuestiones de competencia. Si quieres asistir a mi preparación online donde vemos las leyes de forma literal, pero ya dándonos de esquemas, puedes inscribirme a info@legislapro.com. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, Esquemas Oposiciones Justicia. Recuerda asegurarte de que el contenido de este vídeo contiene la legislación vigente para la convocatoria de la oposición que te estés preparando. Comenzamos la explicación. Aquí estamos en el bloque de artículos que va desde el número 38 al artículo 52. Vamos a ver aquí una serie de instrumentos que sirven para resolver conflictos de competencia que se puedan dar en el ámbito judicial. Tenemos para ello tres instrumentos: los conflictos de jurisdicción, los conflictos de competencia y las cuestiones de competencia. Vamos a ver la diferencia entre los tres. Conflictos de jurisdicción se da entre jurisdicciones diferentes. Así que en este caso la pelea, por llevarlo de alguna manera, por llevar el asunto, se da entre la jurisdicción ordinaria y, por ejemplo, la jurisdicción militar. Conflictos de competencia se da entre juzgados y tribunales de diferente orden jurisdiccional, pero siempre dentro de la jurisdicción ordinaria. Así que aquí la pelea se da entre los juzgados y tribunales o utilizando la denominación actual de secciones de civil con social o de social con contencioso. Por último, tenemos las cuestiones de competencia, que se dan entre juzgados y tribunales de un mismo orden jurisdiccional. Así que aquí la pelea se daría entre juzgados, tribunales, secciones de civil o de social o de contencioso administrativo, pero dentro de ese mismo orden jurisdiccional. Comenzamos por el primer tipo, los conflictos de jurisdicción, que tienen a su vez dos subtipos. Tenemos aquí el primer subtipo, que sería cuando el conflicto se da entre los tribunales y la administración, y la siguiente diapositiva donde se ve que el conflicto se da con los órganos judiciales militares. En el primer caso, cuando el conflicto se da entre los tribunales y la administración, se va a resolver por un órgano colegiado, un órgano que está constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que también preside este órgano, 5 vocales y el secretario. El presidente del Tribunal Supremo tendrá voto de calidad en caso de empate. Los 5 vocales, 2 de ellos son magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo designados por el Pleno del Consejo General de Poder Judicial, y los 3 restantes son 3 consejeros permanentes del Consejo de Estado. El secretario va a ser la persona que ya es el secretario de gobierno del Tribunal Supremo, que va a hacer también funciones de secretario en este órgano colegiado. La renovación de sus miembros es anual. En el siguiente caso, cuando el conflicto se da con los órganos judiciales militares, se resuelven por, dice la ley orgánica, la Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, que vuelve a aparecer aquí, también preside esta sala y tiene ese voto de calidad. 2 magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional en conflicto con el ámbito militar, designados por el Pleno del Consejo, y luego 2 magistrados de la Sala de lo militar, designados también por el Pleno. El secretario, igual que hemos visto antes, será el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo y la renovación de los miembros es anual. Pasamos al segundo instrumento, los conflictos de competencia, que recordad que hemos dicho que se da entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional, por ejemplo, entre civil y social o entre social y contencioso. El órgano que lo resuelve en esta ocasión es la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, que está compuesto de nuevo por el presidente del Tribunal Supremo, pero en este caso por 2 magistrados, 1 por cada orden jurisdiccional en conflicto. Es decir, que si el conflicto se da entre civil y social, pues habrá un magistrado del orden civil y otro magistrado del orden social. En esta ocasión, la designación se hace por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Cuidado aquí de cara a los test, porque en los otros 2 casos hemos visto que la designación es por el Consejo General de Poder Judicial.
Aquí es por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. También se designan anualmente, o sea que en cuanto a la renovación es igual que en los casos anteriores. El secretario también igual, el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. Tipos de conflictos de competencia. Podemos hablar de conflictos positivos cuando hay dos juzgados o tribunales que se consideran competentes para tramitar un asunto y negativo cuando ningún juez o tribunal se considera competente para llevarlo. En cuanto a la legitimación para iniciar este conflicto, se puede plantear de oficio por los propios juzgados o tribunales, pero también cabe que se plantee a instancia de parte o por el Ministerio Fiscal. En cuanto al tiempo, hay un límite temporal importante en cuanto a hasta qué momento se puede plantear estos conflictos. Dice la ley que solo pueden plantearse mientras que la sentencia del proceso no sea firme, o sea que la firmeza en principio es un límite temporal para poder plantear el conflicto. Pero hay una excepción cuando dice aquí, salvo que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo, es decir, que estamos ya en la fase de ejecución del fallo y el conflicto se plantea en ese momento. Ningún juez o tribunal podrá plantear conflicto de competencia ante los órganos de la jurisdicción penal, porque la jurisdicción penal se considera siempre el orden preferente. Así que ningún juez o tribunal del resto de las jurisdicciones le pueden plantear un conflicto de competencia a los órganos de la jurisdicción penal. En esta diapositiva se ve la tramitación de los conflictos de competencia, cómo se plantea eso que hemos visto que están legitimados para poder plantearlo. Entonces, ¿qué paso sigue? Se presenta un escrito razonado al tribunal que se crea competente, indicando los preceptos legales en que se basa esa afirmación. El juez o tribunal oye al Ministerio Fiscal y a las partes por plazo común de 10 días para que puedan hacer las alegaciones al respecto de esta cuestión de la competencia. El juez o tribunal va a dictar un auto con alguna de estas dos opciones, o declinando su competencia porque no se considera finalmente competente, o requiriendo de inhibición al otro juez o tribunal. En este segundo caso sí que se considera competente y le está requiriendo al otro juez o tribunal que está llevando el asunto que deje de hacerlo, que se inhiba. El primer caso, declinando la competencia, se va a indicar en el auto el juez o tribunal que sí se considera competente. Y si éste declinara también su competencia, cabría plantear lo que se llama el recurso por defecto de jurisdicción, porque lo que no puede ocurrir es que ningún juzgado o tribunal vaya a llevar finalmente ese asunto. Se plantea ante el órgano que dictó la primera resolución en 10 días desde que el segundo órgano declina su competencia, se oye a las partes y se remiten las actuaciones a la Sala de Conflictos de Competencias del Tribunal Supremo. A partir de ahí hay que oír al Ministerio Fiscal en el plazo de 10 días y el asunto se resolverá por auto en los 10 días siguientes y contra ese auto ya no cabe recurso. La segunda opción, la de requiriendo de inhibición al otro juez o tribunal, implica que se acompañe a ese requerimiento un testimonio del auto del requerimiento, del escrito de las partes y del Ministerio Fiscal y el resto de cuestiones que sean relevantes en el caso concreto y que le puedan ayudar a este segundo juez o tribunal a tomar la decisión. Si se requiere de inhibición al otro juez o tribunal, se suspende el proceso, excepto lo relativo a medidas cautelares, preparatorias y preventivas que se mantienen porque si no las mantenemos luego puede peligrar lo que es el final de la resolución, o sea, la resolución del conflicto en sí. El juez o tribunal requerido da audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes por plazo común de 10 días. Luego ya se dicta un auto resolviendo sobre su competencia.
Si este segundo juez o tribunal al que se le ha requerido declina la competencia, se acaba el conflicto, porque el primer juez o tribunal será el competente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Pero ¿qué pasa si este segundo juez o tribunal al que le hemos requerido para que se inhiba resulta que mantiene que es competente? En ese caso, ambos jueces o tribunales tienen que elevar el testimonio de sus actuaciones a la Sala de Conflictos de Competencias del Tribunal Supremo. Oímos en plazo no superior a 10 días al Ministerio Fiscal y se dictará un auto en el plazo de los 10 días siguientes y contra ese auto no cabe recurso. Y pasamos al tercer instrumento, las cuestiones de competencia, que se dan entre juzgados del mismo orden jurisdiccional. En este caso se van a resolver por auto también, pero por el superior común. Se recaban las actuaciones del juez o tribunal inferior o le remitirán las que se hallarán conociendo para que tenga la documentación para tomar la decisión. No pueden suscitarse entre jueces y tribunales subordinados entre sí, puesto que tendrán un superior común, y es el superior el que va a fijar la competencia sin posibilidad de recurso. Habrá que oír a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días también. ¿Cuáles son las claves de este tema y en qué hay que insistir a la hora de repasar? Hay que distinguir entre los tres instrumentos, tener muy claro cuándo se utiliza cada uno, mucho cuidado con la composición de los órganos colegiados que resuelven cada uno y en lo que hemos insistido de la diferente forma de designación. En unos casos es el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y en otros casos es la Sala de Gobierno. Luego, todo lo referente a la tramitación para la resolución de los conflictos de competencia, que no hay mucho problema ahí con los plazos, las resoluciones, porque todos son 10 días y va por auto, pero es un poquito complejo la distinción, sobre todo cuando se produce ese requerimiento de inhibición o cuando se declina la competencia, esa mención al recurso por defecto de jurisdicción. Ahí hay cuestiones importantes que se pueden preguntar en los test. No se pueden plantear conflictos de competencia entre juzgados y tribunales subordinados entre sí. Eso es muy importante, es una pregunta frecuente de examen cuando preguntan algo de esta parte. Y os planteo una pregunta de test. Contestadme a qué responderíais aquí. En el caso de que se plantease una cuestión de competencia entre la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional por un asunto penal, ¿qué órgano sería competente para resolverlo? A, el Tribunal Supremo, B, el Tribunal Superior de Justicia, C, la Sala de Conflictos de Jurisdicción y D, la propia Audiencia Nacional. Espero vuestras respuestas en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima clase.